Hola, ahora veremos la metodología Cubic 2.0 para implementación de zanjas de infiltración, producida por Forest Trends y el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. En la primera pestaña, a manera de introducción, encontramos la tabla de instrucciones. Las instrucciones están listadas en este cuadro e indican la funcionalidad de cada pestaña y dónde se pueden ingresar los datos de entrada y consultar las salidas. A lo largo de la calculadora, solo las celdas de color naranja deben ser editadas. En la pestaña Entradas se ingresan los datos definidos sobre el caso de estudio. En la parte superior ingresamos las características de cobertura del suelo y los costos de dichas coberturas. Varias opciones de valores se pueden encontrar en la tabla de vegetación, la cual contiene información de número de curva, índice de área foliar, albedo y factor C de gestión de la cobertura para la ecuación de Usler. Por ejemplo, usaremos número de curva de 73 y 80 para representar pastos en malas condiciones. La tercera cobertura representará a pastizales restaurados y conservados. A continuación, se ingresan las características de las zanjas y sus costos de implementación. Las características incluyen la longitud, pendiente arriba, es decir, la distancia entre zanjas, el ancho superior, ancho de fondo y su profundidad. Aquí vamos a comparar dos modelos de zanjas iguales de 20 y 15 centímetros de ancho superior y de fondo y 15 centímetros de profundidad. Los costos de implementación incluyen costos de remoción de vegetación y costos de excavación de las zanjas. Luego se ingresa información básica del sitio de estudio, su altitud, latitud y pendiente promedio. Para el ejemplo, por defecto incluido en Cubic 2.0, consideramos datos de una localidad en Cusco, Perú. Usaremos una pendiente de 10% o 0.1 que es más representativa de dicha localidad. A continuación, se ingresan las características del suelo. La tabla de texturas de suelo contiene información de propiedades como capacidad de campo, punto de marchitez y factor K de erodabilidad del suelo para la ecuación de Usler. Otras propiedades como profundidad del suelo o el tiempo de residencia del agua dentro del suelo y dentro del acuífero pueden ser medidos en campo a través de monitoreo hidrológico o calibrados en el modelo. También hay valores para ingresar en coeficientes del modelo, los cuales pueden ser modificados, pero recomendamos no cambiarlos. Finalmente, se ingresan valores de umbrales altos y bajos para caudal y sedimentos, los cuales serán utilizados en un análisis de eventos extremos. La parte inferior de la pestaña, denominada calibración, permite calibrar el modelo para el escenario de línea base utilizando varios indicadores de desempeño, tales como la eficiencia del Nash-Sutcliffe o el sesgo porcentual. Aquí se definen umbrales que son aceptables para cada uno de los indicadores de desempeño. A la derecha se muestra un gráfico de comparación entre los datos observados y los datos simulados de caudal para el escenario de línea base. En la tercera pestaña, Observaciones, se ingresan los datos climáticos del sitio de estudio. La información básica necesaria son datos diarios de temperatura máxima y mínima, así como de precipitación. En caso de que se encuentre con información específica de evapotranspiración diaria, se puede ingresar aquí. También aquí, en la última columna, se ingresan los datos diarios de caudal observado que son utilizados para la calibración del modelo. Recordamos que los datos por defecto incluidos en Cubic 2.0 son para la localidad mencionada. Aquí se deben utilizar los datos del caso de estudio específico. La cuarta pestaña es la de escenarios. Aquí definimos una condición de línea base y dos escenarios de intervención. En Cubic 2.0, los escenarios son construidos como una combinación de las coberturas de suelo ingresadas en la pestaña Entradas, las cuales pueden ser consideradas como hectáreas o como porcentaje de cobertura. En este caso, la línea base representa un escenario de 30 hectáreas de pastos con ganadería, 10 hectáreas de pastos degradados y 10 hectáreas de pastos conservados. Mientras que para nuestros escenarios de implementación de zanjas de infiltración, consideramos que en el escenario 1 la cobertura de suelo no ha cambiado, pero se han construido 20 hectáreas de zanjas de infiltración en la cuenca. Mientras que en el escenario 2 solamente se implementan 5 hectáreas de zanjas de infiltración, pero se restauran y conservan 20 hectáreas de pastos. Es decir, nos preguntamos, ¿qué es mejor? ¿Implementar una larga extensión de zanjas o implementar menos zanjas y combinarlas con restauración de la vegetación? Se debe validar que el área total de los escenarios sea la misma. En la parte inferior se calculan automáticamente los parámetros combinados resultantes para cada escenario mediante un promedio ponderado de las características de cada cobertura ingresadas en la pestaña Entradas. En esta pestaña también se muestran los resultados hidrológicos y económicos a los cuales vamos a regresar más adelante.
La pestaña Constantes es una pestaña auxiliar que realiza algunos cálculos intermedios de la metodología y que pueden ser consultados aquí. La pestaña ETO realiza el cálculo de evapotranspiración utilizando la metodología simplificada de Cubic 2.0. Esta metodología se basa en la ubicación geográfica del sitio de estudio y las temperaturas máxima y mínima. En caso de que se cuenten con datos específicos de evapotranspiración, se pueden obviar estos cálculos. En la pestaña Cálculos se realiza la computación del balance hídrico en intervalos de tiempo diarios, tanto para el escenario de línea base como para cada uno de los escenarios evaluados. En la primera columna de cada escenario se pueden utilizar los datos de evapotranspiración ingresados en la pestaña de observaciones o los calculados en la pestaña ETO. También aquí se pueden consultar los cálculos de los diferentes componentes del balance hídrico, como los flujos de escorrentía, interflujo, caudal base, así como los estados de humedad del suelo o del reservorio subsuperficial. Aquí se pueden revisar los resultados de cómo las intervenciones, en este caso las zanjas de infiltración, modifican el balance hídrico, atrapando escorrentía superficial o recibiendo lluvia y evaporando agua. También, al final de cada escenario, se realiza el cálculo de pérdida de suelo por erosión y de concentración de sedimentos en el agua. En la pestaña Gráficos se muestra una matriz de figuras que resumen los resultados obtenidos. La fila superior muestra una comparación de los resultados de caudal entre escenarios. La fila inferior muestra una comparación de los resultados de carga de sedimentos. Los gráficos de la izquierda muestran las series de tiempo diarias obtenidas para los tres escenarios, línea base y los dos escenarios evaluados. Los gráficos del centro muestran estas series de tiempo en escala logarítmica para el eje Y con los umbrales altos y bajos para el análisis de eventos extremos. Los gráficos de la derecha muestran las curvas de duración de caudal y de sedimentos. Lo que observamos en esta comparación es que el caudal en el escenario base, línea azul, es muy variable, generando crecidas de caudal como respuesta a los eventos de precipitación y recesiones de caudal que se reducen considerablemente durante las temporadas secas. Los escenarios de implementación de zanjas de infiltración 1 y 2, naranja y verde respectivamente, logran reducir la escorrentía y las crecidas y aumentar modestamente los caudales bajos ante la ausencia de lluvias, lo cual se observa mejor en la escala logarítmica. Este comportamiento también es visible en la curva de duración de caudal, donde se observa que la línea azul, escenario de línea base, está ligeramente por encima que la de los escenarios en la sección izquierda, que representan los caudales altos, y se encuentra por debajo de los escenarios evaluados desde la sección de caudales medios hasta los caudales bajos de la derecha. En cuanto a la carga de sedimentos, se observa que cuando existen crecidas de caudal y por tanto mayor generación de escorrentía, también se genera pérdida de suelos y un aumento en la carga de sedimentos en el escenario de línea base, línea azul. Ambos escenarios de implementación de zanjas de infiltración logran controlar la generación de sedimentos, pero esta reducción es mucho más fuerte en la combinación de zanjas con restauración vegetal del escenario 2 que en la de solamente zanjas del escenario 1. En la curva de duración de sedimentos se observa una reducción de la magnitud de los sedimentos generados en ambos escenarios evaluados de implementación de zanjas en comparación con la línea base, donde el escenario 2 produce mayores reducciones que el escenario 1. La pestaña Evaluación es utilizada de manera auxiliar para realizar cálculos intermedios del desempeño del modelo con fines de calibración y no requiere ser modificada. Regresando al análisis de resultados en la pestaña Escenarios, observamos dos grupos de salida, resultados hidrológicos y resultados económicos. Las salidas de variables hidrológicas incluyen precipitación, la cual se mantiene similar en los tres escenarios, evapotranspiración, escorrentía, percolación, caudal total, caudal base, carga de sedimentos y concentración de sedimentos para los tres escenarios. También se presentan las salidas del análisis de umbrales para eventos extremos, incluyendo número de días por encima o por debajo de los umbrales alto y bajo, respectivamente, de caudal y sedimentos, volumen de caudal o de sedimentos por encima o por debajo de los umbrales alto o bajo, y valores máximo y mínimo de caudal y de carga de sedimentos. En la parte inferior se muestra una comparación entre los escenarios evaluados con respecto al escenario de línea base, la que llamamos beneficios hidrológicos. El color verde aquí representa que una variable hidrológica se ha incrementado. El color rojo representa que una variable hidrológica se ha reducido. Como vemos, existe una reducción en la escorrentía y un aumento en la percolación bastante similar entre ambos escenarios evaluados.
Lo interesante es que observamos una reducción en el caudal total del escenario 1, que implementa zanjas solamente, pero un ligero aumento en el caudal total cuando se usa una combinación de zanjas con restauración vegetal. Si bien el caudal total se ha reducido ligeramente en el escenario 1, observamos que en ambos escenarios el caudal base se ha incrementado con respecto a la línea base. También vemos que la carga y la concentración de sedimentos se ha reducido en comparación con la línea base, pero la reducción es de casi el doble en el escenario 2, el escenario combinado, que en el escenario 1 de solo zanjas. Un análisis similar se puede realizar para las variables del análisis de eventos extremos. En cuanto a los resultados económicos, observamos en la parte superior un cálculo aproximado de los costos de la implementación de los escenarios. Aquí se pueden ingresar o modificar otros costos adicionales para complementar estos cálculos. En este ejemplo, la combinación de zanjas y restauración de cobertura vegetal del escenario 2 se ha configurado de manera que su costo sea muy similar al de implementar una mayor extensión de zanjas como en el escenario 1. La costo-eficiencia de los escenarios se calcula dividiendo los beneficios hidrológicos para el costo total de implementación. Aquí el color verde representa un cambio beneficioso, por ejemplo, reducción de escorrentía o aumento de caudal base. El color rojo representa un cambio perjudicial, por ejemplo, reducción de caudal total o aumento de carga de sedimentos en caso de que sucediera. Los números representan cuántos dólares del costo de implementación se requieren para producir un cambio en una variable hidrológica. Por ejemplo, para el escenario 1, por cada $482.56 se reducen 1,000 metros cúbicos de escorrentía. En contraste, para el escenario 2, a pesar de costar casi lo mismo, una reducción de 1,000 metros cúbicos de escorrentía costaría $554.16. Así concluimos que para la reducción de escorrentía, el escenario 1 es ligeramente más costo eficiente que el escenario 2. Sin embargo, en cuanto a aumento de percolación, el escenario 2 es más costo eficiente que el escenario 1. Además, recordemos que en el escenario 1 se produce una pérdida de caudal que cuesta $2,155.93 por cada 1,000 metros cúbicos de agua, mientras que en el escenario 2 se ganan 1,000 metros cúbicos de agua por cada $2,601.07 invertidos. Adicionalmente, en cuanto a reducción de carga y concentración de sedimentos, la costo-eficiencia del escenario 2, combinado de zanjas y restauración, es más del doble que la del escenario 1 de solamente zanjas. Es decir, por cada $284.79 invertidos en una combinación de zanjas y cambios de cobertura, se reduce una tonelada de sedimentos. Mientras que si solamente se utilizaran zanjas de infiltración, el costo de reducir una tonelada de sedimentos fuera de $620.34. Un análisis similar se puede realizar para las otras variables hidrológicas consideradas, incluyendo aquellas del análisis de eventos extremos. Cabe notar que es muy difícil lograr aumentar el caudal mínimo como tal. Por esta razón observamos que la costo-eficiencia calculada para esta variable es muy costosa en ambos escenarios. Esto ha sido todo para la metodología Cubic 2.0 para implementación de zanjas de infiltración. Esperamos que sea de mucha utilidad y no duden en consultarnos si tienen alguna pregunta.